Muy bien, en esta tarde queremos estudiar en Mateo capítulo 14. Estos primeros versículos específicamente son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está presente, Él está hablando, Él está moviéndose en nuestras vidas. Hay muchas cosas que estamos viviendo, que estamos enfrentando, situaciones, circunstancias, tormentas, pero nuestro Señor Jesucristo es fiel y permanece cerca a sus hijos, nunca nos deja ni nos abandona. He estado meditando mucho en las tácticas y las maneras en las que el enemigo ataca y trata de traer desánimo, trata de de robar nuestra paz, nuestra fe, nuestra confianza. Y sabemos que una de sus tácticas más fuertes y poderosas es el temor. Hay muchos tipos de temor. Hay temores pequeños, hay temores gigantescos, pero todos estos son cosas que el enemigo utiliza en nuestras vidas para quitar nuestros ojos de Cristo, para que nos enfoquemos en los problemas, en las situaciones y circunstancias sobre las cuales no tenemos control. Por ejemplo, nuestras familias. Amamos a nuestras familias, amamos a nuestros descendientes, pero sabemos que en realidad no tenemos control de sus decisiones, de las cosas que van a hacer. Y muchas veces llegan esa carga, ¿no? Esos temores, esa ansiedad, esa angustia de que van a sufrir, de que están tomando una mala decisión, de que se están alejando, de que están viviendo una manera que les va a traer sufrimiento y es algo doloroso. Entonces, en ese aspecto hay muchas maneras en las que el enemigo busca, como vuelvo a decir, distraerte de Cristo, distraerte de tu Padre, distraerte de su paz, de su obra, para que estés enfocada en lo que está haciendo el enemigo y en sus mentiras, en su engaño, para que tú tengas esa ansiedad, esa angustia, ese temor, esa carga que es muy cansado y muy difícil de cargar. Nosotros no fuimos creados para cargar este tipo de cosas. Nosotros fuimos creados para estar en unión con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Caminar al lado de Cristo, saber que Él está al tanto de todo lo que está sucediendo, saber que Él es fuerte y poderoso, saber que Él está observando todo lo que está sucediendo y Él está obrando en las vidas de nuestras familias, y nuestra fe agrada el corazón de Jesucristo. Tener fe, decir, bueno, Señor, no veo todo lo que tú estás haciendo, pero yo confío porque te conozco, que tú estás obrando, que tú estás cambiando, que tú estás moviéndote en medio de mi familia, de mi descendencia. Como ejemplo, hay muchas otras cosas que enfrentamos, pero llega una paz cuando Cristo Jesús respira sobre nosotros, cuando Cristo Jesús nos habla, cuando el Espíritu Santo nos inunde, nos envuelve, llega un descanso, llega un alivio, llega esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabemos no viene de mí, viene de Él, y es algo maravilloso. En Mateo capítulo 14 encontramos a los discípulos. Jesucristo acaba de alimentar a los 5,000. Los discípulos acaban de experimentar este milagro asombroso de cómo Jesucristo bendijo el alimento y alimentó a estos 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Entonces dice aquí en el versículo 22, dice, inmediatamente después, 14:22 de Mateo, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Entonces habían tenido unos días pesados, unos días largos de ministerio, de tocar a la gente. Cristo había estado dando mucha enseñanza, había una sed, una hambre, una desesperación en el pueblo, y lo habían seguido hasta fuera, lejos, habían caminado con tal de escuchar sus palabras y sentir la presencia de Dios. Entonces es interesante que después de todo esto ya empieza a anochecer. Jesucristo insistió, les dijo a los suyos, súbanse a la barca y retírense. Había muchísima gente y Jesucristo se queda para despedirse. ¿De cuántos? Más de 5,000. Más de 5,000 personas. Todos querían tocarlo, todos querían hablar con Él, todos querían estar cerca de Él. Imagínate. Él,
había estado dando la palabra, había estado ministrando, no por 1 hora, no por 2 horas, no por 3 horas, por todo el día había estado ministrando, tocando vidas, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y Cristo Jesús, algo que nos enseña y nos llama a hacer es no ser guiados por nuestra carne, no ser guiados por nuestro cuerpo, ser siempre guiados por el Espíritu Santo. Jesucristo les dijo a sus discípulos en una ocasión: yo tengo alimento del cual ustedes no saben. Mi fuerza, mi poder no viene de todo esto físico, viene del Espíritu Santo. Entonces aquí está Cristo. Insistió que se fueran los discípulos. Yo me imagino que ellos no consideraban que era una buena idea. Ellos también estaban cansados, pero Jesucristo les insistió: no, súbanse y vayan. Yo me quedo. Y se quedó solo a despedir a las multitudes. Entonces aquí ya empieza a despedir a la gente. En el versículo 23, Cristo tenía un anhelo, Cristo tenía una necesidad, Cristo tenía una pasión y una hambre, pero no por el pan, no por el pescado, no por dormirse. Dice en el versículo 23, después de despedir a más de 5,000 personas, subió a las colinas para orar a solas. Ya para este tiempo ya estaba oscuro. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Cristo, después de estar ministrando todo el día, después de estar sirviendo, después de estar orando, después de estar moviéndose y trayendo a la gente más cerca al conocimiento de Dios Padre, manda a sus discípulos lejos y Él sube porque es su anhelo más grande. Yo necesito estar con mi Padre Celestial. Entonces, este punto es muy importante para hablar de lo que estamos hablando esta noche, que es no temas. Porque en la palabra de Dios hay muchas promesas, pero las promesas son para los hijos, las promesas son para aquellos que creen, para aquellos que anhelan, para aquellos que están en esa comunión. Entonces Jesucristo, después de tener un día largo, después de todo lo que hizo ese día, tenía ese anhelo y dice, subió a las colinas para orar a solas. Él necesitaba estar a solas, él necesitaba estar en comunión, él necesitaba estar con su Padre Celestial, sobre todas las cosas. Cristo Jesús tenía un cuerpo igual que tú y yo. Cristo Jesús se cansaba, Cristo Jesús tenía hambre, Cristo Jesús tenía sed. Interesante que su anhelo más grande no era irse a subir a la barca a descansar, alejarse de las multitudes. Su anhelo no era estar entre todos los demás, su anhelo no era sentarse a cenar, su anhelo no era descansar y dormir. Su anhelo, su primera necesidad de Él era su Padre Celestial. Y vemos muchos... ¿Se acuerdan que les platicaba de Smith Wigglesworth? Y Smith Wigglesworth empezó el ministerio, ya era grande cuando él empezó a predicar, porque si se acuerdan yo les decía que en un principio su esposa predicaba y él no predicaba porque se le trababa la lengua y no podía hablar en público. Entonces él decía, yo cuidaba a los niños, yo hacía otras cosas, pero mi esposa era la que se ponía enfrente y predicaba. Entonces... Él comenta, él platica de después de que él recibió el bautismo del Espíritu Santo, fue liberado completamente, fue encendido con llama de fuego y pasión por Cristo y ahí nadie lo podía callar. Y él se paraba y él predicaba con poder, con autoridad. Su esposa estaba sorprendida la primera vez que lo vio porque era otro Smith, completamente inundado, saturado con el poder y la presencia de Dios. Entonces, Smith ya no era un jovencito, ya tendría ¿cuántos años? ¿60 años? Cuando empezó a predicar. No sé. Ya era un señor. Pero su esposa murió poco después de esto. Bueno. Como ella terminó, él empezó. Entonces, el punto es que él se levantaba y viajaba por todo el mundo y hacían campañas. Entonces, en estas campañas, Smith Wigglesworth predicaba, no 1 hora, no 2 horas, no 3 horas. Desde la mañana iniciaba la prédica y terminaba las prédicas ya para la noche.
Pero era tanta el anhelo, la pasión, la hambre y la sed de las multitudes, porque eran multitudes y multitudes que llegaban a las reuniones en la mañana, en la mediodía, en la noche, en la tarde, y él predicaba y predicaba con poder, con autoridad, y la gente lo miraba ya anciano y él fuerte, y no se le iba la voz y hablaba poderoso y fuerte. Entonces él en una ocasión estaba en campaña, no me acuerdo en qué país estaban, pero había varios pastores ahí, mucho más jóvenes que él. Empezaron la prédica de la mañana y las multitudes llegaban y Smith predicando. Luego oraba por la gente, había oración, había milagros, había sanidad, la presencia de Dios se movía poderosamente. Entonces llegaba la mediodía y los pastores más jóvenes, la mayoría se retiraban a descansar un poco. Y el viejo, seguía predicando, ministrando, orando por la gente, se movía para allá y para acá todo el día. Y después de un rato ya regresaban algunos de los pastores más jóvenes y reincorporaban el servicio. Y él decía, ¿cómo es posible? Porque se llama movernos en lo sobrenatural, inundados con el Espíritu Santo. Es en su fuerza, es en su poder. Entonces, porque vemos la vida de Jesucristo y decimos, ¿cómo fue que Jesucristo se paró bajo el sol, allá afuera, en esa colina, aquella tarde, aquel día? Y ministró a las multitudes y animó a las multitudes y les habló del amor, de la fidelidad y del poder de su Padre. Y cuando terminó todo, su más grande deseo, anhelo, era estar en comunión con su Padre Celestial. Eso era lo que lo refrescaba, eso era lo que lo alimentaba, eso era lo que lo fortalecía, lo consolaba, lo levantaba, estar en la presencia de su Padre Celestial. ¿Cómo fue que Jesucristo cumplió su destino estando guiado siempre por el Espíritu Santo? Y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Pero no lo vamos a lograr si no tomamos tiempo en comunión con nuestro Padre Celestial, de corazón a corazón, tiempo conmigo, yo y Él, nadie más. Entonces, Cristo Jesús dice, estaba ahí solo, cayó la noche. En el versículo 24, entonces Cristo está en la colina, Cristo está en comunión con su Padre Celestial. ¿Y qué está pasando con los discípulos? Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. ¿Tú crees que donde estaba Cristo, allá arriba en la colina, no miraba la tormenta? No tengo dudas de que él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que sus discípulos estaban en problemas, pero primero su comunión con su Padre. A eso de las 3 de la madrugada, sus discípulos se fueron, Cristo subió a la colina, cayó la noche. O sea que varias horas estuvieron en esta tormenta, varias horas estuvieron enfrentando dificultades. A eso de las 3 de la madrugada, ¿cuánto anhelo tenía Cristo por el Padre? 10 minutos no eran suficientes. 15 minutos no eran suficientes. Comunión con su Padre primero. Cercanía con su Padre primero. Escuchar la voz de su Padre primero. ¿Cómo tocó Cristo las vidas de las personas que lo rodeaban? ¿Cómo traía Cristo el reino de los cielos a la tierra? Su comunión con su Padre. Pasión por su Padre. Pasión. Amor, dedicación. Dice, a eso de las 3 de la madrugada, o sea, horas más tarde, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cristo obrando en lo sobrenatural, inundado con el Espíritu Santo, sin ningún temor a la tormenta, sin ninguna preocupación. Los discípulos en la barca, aterrados, angustiados,
llenos de ansiedad, pensando no en la vida, pensando en la muerte, pensando dónde está Cristo, estamos aquí en la oscuridad, estamos solos, ¿dónde está el Señor? Vamos a morir, las olas gigantes, el viento fuerte, el agua entrando en la barca. Cristo Jesús sabía dónde estaban, se dan cuenta, en medio de todo el caos y la tormenta, dice, Cristo se acercó a ellos. Cristo sabía dónde estaban ellos y fue caminando hacia ellos. Ahora la pregunta es, ¿los discípulos sabían dónde estaba Cristo? Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Aterrados. Llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! ¿Cuántas veces te has encontrado en una tormenta, en una situación difícil, donde hay oscuridad, donde hay olas, donde hay viento, donde el enemigo se levanta como gigante y quiere hacerte caer y quiere hacerte dudar y te dice, ¿dónde está tu Señor? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está su fuerza? Aquí nada va a cambiar, aquí va a ser todo peor, aquí nadie va a responder o no van a recibir. Cristo sabía dónde estaban. Vuelvo a preguntarles, ¿los discípulos sabían dónde estaba Cristo? No sabían dónde estaba Cristo. Pero Cristo estaba ahí, en medio de la tormenta. No controlado por la tormenta. Caminaba sobre el agua. Y no era agua cristalina y plana como a veces he visto que la gente habla de cuando Cristo caminaba, lo ponen como el agua toda. Era una tormenta donde los discípulos que eran experimentados en las barcas, creían que iban a morir. Entonces, olas gigantes, viento. Cristo subía una ola caminando, bajaba. Era de noche. Y los discípulos inmediatamente, por sus miedos, por sus cargas, por sus angustias, se van por la carne, guiados por la carne. Si somos guiados por la carne, vamos a vivir aterrados, vamos a vivir en ansiedad, vamos a vivir en angustia, vamos a sentirnos abrumados, vamos a sentir que nos vamos a morir. No hay esperanza en la carne. No hay esperanza en nuestras propias fuerzas, no hay esperanza en nuestra propia inteligencia o sabiduría, no hay esperanza. Todo ser humano llega a un punto o a varios puntos o varias ocasiones en su vida donde dice, aquí no hay nada, no tengo las respuestas. No puedo hacer esto sola, no puedo lograr salir o pasar por esto yo sola, no puedo. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. Escuchen las palabras de Jesucristo. No tengan miedo. Dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces otra vez, Cristo sabía dónde estaban sus discípulos. Porque en todo el medio de todo el caos y la tormenta, el viento y las olas y la oscuridad, caminó directamente a ellos. Los discípulos no sabían dónde estaba el Señor. Déjame decirte, Cristo Jesús nunca abandona a sus hijos. Nunca abandona a sus corderitos. El buen pastor siempre está al tanto de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás enfrentando, de la batalla o la guerra que estás luchando. Él sabe justo dónde tú estás
Y es hora de que sus hijos, de que su iglesia, de que su cuerpo, su novia, lo identifique a Él en medio de esas tormentas. El Señor nos está llamando a madurar y a crecer, a ver más allá del viento, de las olas, del agua, de la oscuridad, ver más allá, guiados por el Espíritu Santo, y ver a nuestro Señor Jesucristo que está cerca de los suyos. Cerca, no lejos. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces, nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros no escuchemos la voz del extraño. Y hemos hablado de esto mucho. Hay muchas voces en nuestras vidas. Hay muchas voces en nuestro alrededor. Y Cristo está diciendo: aquí estoy. Shh, shh. Aquí estoy. Y en el momento que nuestros ojos se quitan de los problemas, se quitan de la oscuridad, se quitan del enemigo y son puestos en Cristo, es ahí donde experimentamos esto. No tengo miedo. Seguían en la tormenta, pero ya estaban viendo a Cristo. Sabemos que Pedro llamó y dijo, y a veces se me hace ilógico, cómo Pedro en medio de esta tormenta, ¿cómo se le ocurre a Pedro decir, si eres tú, Señor, llámame? O sea, ¿cómo se le ocurre a este hombre? O sea, Pedro era un hombre raro, raro y hiperactivo, yo creo, porque ¿quién va a decir? En un instante crees que te vas a morir, otro minuto estás diciendo, llámame si eres tú, Señor, y los otros están viendo a Pedro, ¡qué loco estás! Pensamos que es un fantasma y ahora tú quieres caminar hacia él. Entonces, pero me encanta Pedro, me encanta, porque Cristo dijo, yo estoy aquí. Y Pedro dijo, bueno, si eres tú, mi Señor, voy a ti. Seamos como Pedro. Seamos como Pedro. El barco no los iba a salvar. La fuerza humana no los iba a salvar. Jesucristo era la vida y la salvación y su paz. Y Pedro quería estar en él. Amén. Versículo 20. ¿Dónde estamos? En el versículo 29. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¡Qué momento tan extraordinario! Estos encuentros con Cristo en lo sobrenatural son extraordinarios y vuelvo a decir, sobrenaturales. Dios no es controlado por lo que el ser humano puede o no puede hacer. Dios controla todas las cosas y está afuera, o sea, no lo controla el tiempo, no lo controla las limitaciones que nosotros tenemos. Entonces, en las tormentas de la vida tenemos la promesa de la presencia de nuestro Señor. Y es interesante porque sabemos que Cristo después calma la tormenta, los discípulos están asombrados. Dice en el versículo 32, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Entonces estamos hablando de una tormenta gigantesca. Y en el momento que Jesucristo se sube a la barca, llega una perfecta paz. Y de eso se trata. En nuestro caminar en este mundo vamos a encontrar este tipo de tormentas. Vamos a encontrar dificultades, noches oscuras, noches de viento, noches de olas, donde el enemigo entra, donde las situaciones en la vida llegan y quieren abrumarnos. Nos quieren llenar, el enemigo nos quiere llenar de ansiedad, de temor.
de esas cargas donde sientes que no puedes respirar. Pero Cristo Jesús está cerca a sus hijos. Entonces yo te invito la próxima vez que el enemigo busca destruir tu fe, robar tu confianza y tu paz en medio de una tormenta, en vez de estar enfocado en todo lo que está sucediendo, calma. Cierra tus ojos y enfócate en Cristo. Enfócate en Cristo. Y es ahí donde llega la paz, donde llega la liberación de todo temor. Libres del temor. Gloria a Dios. Libres del temor de día. Gloria a Dios. Libres del temor de noche. Gloria a Dios. Libres del temor en los días hermosos y soleados. Gloria a Dios. Libres del temor en medio de la tormenta más grande de mi vida. No tengo temor. Gloria a Dios. En Juan, Él nos comparte, en Juan, no lo vamos a leer, pero nomás lo voy a mencionar. En Juan capítulo 6, del 20 al 21, Juan dice que cuando Jesucristo subió a la barca, inmediatamente se encontraron en su destino. Interesante. Vuelvo a decirle, se llama Dios obra en lo sobrenatural. ¿Ok? Estaban en medio de la tormenta, Cristo se sube a la barca, llega a la cama, llegaron al destino. Y menciona que tenían el viento en contra, ¿sí?, de su destino. Ahora díganme ustedes, si los discípulos salieron antes de que bajara el sol, eran las 3 de la mañana, habían estado luchando por horas y horas y horas. ¿Tú crees que físicamente no estaban un poquito cansados? Mentalmente, emocionalmente, físicamente estaban cansados. Y Dios es tan bueno, que cuando Él llega, Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que sentimos, y en ese momento están en su destino. En perfecta paz, todos vivos, acompañados de su Señor. De eso se trata, llegar a nuestros destinos, llegar al destino con Cristo Jesús. Entonces la próxima vez que el enemigo te susurra al oído o te dice, ¿dónde está tu Señor? ¿Cuál es nuestra respuesta? Aquí está. Está conmigo, está cerca, está al pendiente, está luchando por mí. Él es mi fuerza, Él es mi consuelo, Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi luz. No estoy sola, en ningún momento no estoy sola porque Él está conmigo. Vete en el nombre de Cristo Jesús. Lucas, capítulo 12. Versículo 22. Dice, luego, palabras de nuestro Señor. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Parece, y me podrán decir, ay, Heather, ya sabemos que dice la palabra de Dios esto. Ya lo hemos leído muchas veces. Claro que hemos leído muchas veces y creo que nos falta leerlo muchas veces más. Meditar y pensar quién está hablando con nosotros. Porque la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios nos libra de todo lo que no es de Él. ¿Sí? La carne es frágil. Mucho tiempo perdemos preocupándonos por la vida diaria. Si no fuera así, Jesucristo nunca hubiera hablado del tema. Dirigiéndose a los suyos. No le está hablando, aquí dice que no le está hablando a todos, dice dirigiéndose a los suyos. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Seamos sinceros, no me contestan, pero piensa en esto. ¿Cuántas veces en la semana te preocupas por la vida diaria? No me contestes, por favor. ¿Cuántas veces no te da angustia porque llegó la luz? El agua.
porque hay una cuenta médica o porque hay que hacer un estudio. Pues la vida, dice el Rey de Reyes, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. ¿Quién los alimenta? Dios. ¿Quién sabe dónde estás tú? Dios. ¿Quién sabe tus necesidades? Dios. ¿Quién es todopoderoso? Dios. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Lo crees? Sí. Entonces vívelo. Porque el enemigo llega a poner muchas cosas sobre tus hombros, muchas cargas que no son para ti. Y tú decides si tomarlas encima o si vas a correr a tu Señor y vas a entregarle todo a Él. Llega un descanso, llega un crecimiento en nuestra madurez espiritual cuando aprendemos a correr al Padre. No voy a pasar una semana entera agotada y angustiada por cierta situación. Inmediatamente voy a correr a mi Padre Celestial y le voy a decir, Señor, está pasando esto. Yo sé que tú sabes, lo pongo en tus manos y te doy las gracias. Y lo soltamos. Porque confiamos. Porque sabemos que Él sabe dónde estamos. ¿Por qué vivir en angustia cuando Cristo Jesús está cerca de nuestras vidas? En el versículo 31 dice del mismo capítulo 12, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Es lo que estamos hablando que Cristo hizo cuando terminó de hacer ese día largo de ministerio. Subió a la colina porque su anhelo más grande era estar con su Padre Celestial. Y subió para estar en comunión. Entonces Cristo Jesús está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que tomar ese tiempo, tenemos que atesorar ese tiempo, tenemos que tener ese deseo, ese anhelo, esa pasión por Él. Cada uno de nosotros vamos a entrar hasta donde nosotros deseamos y anhelemos entrar. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Quién, Emma? ¿Quién les va a dar todo lo que necesitamos? Dios. Dios. ¿Crees esto? Sí. ¿Todos los días de tu vida? ¿Has sido fiel? ¿Seguirás siendo fiel? ¿Es un buen padre? Sí. Así que no se preocupe, y me gustan mucho estas palabras, se me hacen unas palabras de mucho amor y de mucha ternura de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad de entregarles el reino. ¿Están escuchando? Así que no se preocupe, pequeño rebaño. ¿Eres parte del pequeño rebaño? Sí. ¿Quién es tu buen pastor? Jesús. Fiel, poderoso, dueño de todo. No te preocupes, pequeña, no te preocupes, pequeño. Pues al Padre le da mucha felicidad, le da gozo al Padre entregar el reino a sus hijos. Entonces, cuando hablamos de traer el reino de Dios a la tierra, no es palabra mía, sino es palabra de Dios. Que nosotros podamos traer el reino de Dios a la tierra en medio del caos, en medio de la oscuridad, en medio de los pleitos, en medio de las confusiones, en medio de tantas cosas que estamos viviendo en este mundo, es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y vemos las cosas como Dios las ve, no en lo natural, en lo sobrenatural, le traemos mucho gozo al Padre. Cuando los hijos son chiquitos, y toda la vida, porque los hijos son algo especial,
Qué gozo cuando están felices, cuando hacen o dicen algo y uno se queda, wow, tú pensaste en eso, o tú hiciste eso, o descubren un nuevo don, o empiezan a hacer algo nuevo, o cantan una canción y la madre y el padre, ¡ay! ¡Qué bendecida soy! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! El Padre siente gozo y siente alegría entregarnos su reino porque nosotros hemos creído en Él, porque nosotros caminamos con Él, porque nosotros confiamos en Él. Quiero traer gozo a su corazón y sé que ustedes también. Todos los días de nuestras vidas traerle gozo a su corazón. Que nosotros podamos crecer y madurar como los discípulos, porque nosotros estudiamos, ¿no?, el caminar de Cristo en la tierra y vemos que los discípulos y nosotros mismos identificamos en nuestras vidas muchas veces, aún no estoy donde quiero estar. Quiero crecer, quiero madurar, quiero tener más fe, Señor, quiero seguir tu guianza, quiero verte, escucharte y sentirte en todo momento. Entonces es interesante ver el crecimiento de los discípulos, ¿verdad? Cómo ellos fueron aprendiendo, caminando con Cristo. ¿Cuántas veces no les dijo el Señor, no tienen fe? ¿No han entendido todavía? ¿Cuántas veces no has sentido tú, Señor, ayúdame a comprender, a entender, a cambiar, a crecer, a madurar? Quiero agradarte. Entonces, debe de consolar tu alma y animarte el ver cómo ellos fueron creciendo, cómo fueron aprendiendo hasta llegar al punto de ser hasta encarcelados, cantando, alabando a Dios, encarcelados. Cuando los golpearon, ellos daban gracias a Dios. Dice que se llenaban de gozo cuando recibían problemas porque sabían que ¿quién estaba con ellos? El Señor. El Señor. El Espíritu Santo. Entonces, todavía hay esperanza para nosotros. Todavía podemos crecer, todavía podemos madurar, todavía podemos entrar más profundo en Él. Y lo mejor de todo es verlo, sentirlo, escucharlo. En cualquier situación o circunstancia, saber que Él está. Y me encantan estas palabras y lo voy a leer otra vez porque a mí me consuela. Busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad de entregarles el reino. Qué hermosas palabras y promesas de nuestro Señor. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Aquí Mateo le agrega esta parte. En el versículo 33 nos dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, o sea, vivan caminando con Él, obedeciéndolo a Él, creyendo en Él, y Él les dará todo lo que necesiten. En el versículo 34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Esto es cierto o es mentira? Un día. Vivir viendo al Señor, caminando con el Señor, creyendo en el Señor. Y mañana estará conmigo y viviré un nuevo día. Mateo capítulo 4, versículo 35. No, perdón, es Marcos 4, 35. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca,
con la cabeza recostada en una almohada. Ok, esta es otra situación. Encuentran una tormenta muy grande. Esto es ser guiados por el Espíritu, esto es saber. Cristo no tenía ninguna duda de la presencia de su Padre Celestial. Entonces aquí podemos ver la manera que podemos reaccionar. Los discípulos estaban reaccionando en la carne y Jesucristo estaba descansando, despreocupado, porque tenía plena confianza en la presencia de su Padre Celestial. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahogamos?, gritaron. ¿Okay? ¿Cuántas veces no te has sentido abrumado o abrumada por una situación? ¿Cuántas veces no has sentido que estás en medio del océano, que no tienes a qué agarrarte porque algo es demasiado para ti, alguna situación, algún problema, alguna circunstancia? Y los discípulos están gritando, los discípulos están asustados, los discípulos dicen, Cristo, ¿no te importa? Cristo estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba? ¿Pero dónde estaba? En el barco. En la barca, con sus discípulos. Ellos estaban en problemas, pero ¿dónde estaba Cristo? En la barca, con ellos. Entonces vuelvo a decirles, la pregunta no es si el Señor sabe dónde estamos. La pregunta es si nosotros sabemos dónde está Él. Esa es la pregunta. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier tormenta, detente y medita, ¿dónde estás tú, Señor? Estaban gritando, estaban asustados. Dice en el versículo 39, cuando Jesús se despertó, pueden imaginar, pueden pensar, están en una tormenta muy grande, el agua está llenando la barca, los discípulos están asustados, aterrados, vamos a ahogarnos, Cristo está descansando, lo miren, ¿y cómo puedes descansar en medio de esto? Entonces cuando Jesús se despertó, inmediatamente dice, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, o sea, ya se imaginarán las caras de los discípulos. Estaban gritando, estaban estresados, estaban tratando de sacar agua, estaban en total caos. Cristo habla, luego él les preguntó, fíjense lo que les pregunta a Cristo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? Todavía no tienen fe. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Dónde estaba Jesucristo? Ahí estaba. Con ellos. Pero estaba dormido. Ellos no estaban solos. Ni en esta tormenta ni en la otra cuando Él caminó sobre las aguas. Cristo sabía dónde estaban los suyos. Pero los suyos no identificaban o no estaban atentos a su presencia. Y el Señor nos llama a estar atentos a su presencia. Atentos a su amor, a su fidelidad. Los corderos el pequeño rebaño conoce al maestro, conoce al pastor. ¿Conocemos su voz o no conocemos su voz? ¿Conocemos su carácter o no conocemos su carácter? Se supone que en nuestro caminar con el Señor estamos creciendo y madurando. Ya no somos bebés chiquitos. Se supone que ya este tiempo en nuestras vidas ya conocemos al buen pastor y su voz.
cómo Él obra en nuestras vidas. Todo lo que Él ha hecho antes, todo lo que Él ha hecho hoy y todo lo que hará, completa confianza. Y esto es cuando la vida va como nosotros pensamos y tenemos planeado. Y vuelvo a decir, y cuando la vida nada sale como pensamos que iba a salir. Nada de lo que nosotros pensamos que iba a suceder en nuestras vidas sucede. Al final del día se trata de encontrar en nuestros corazones confianza en Él. Veo mucha amargura. Veo mucha amargura en el mundo. Veo mucha queja. Y digo yo, Señor, perdónanos en los aspectos de que no vemos, no te sentimos, no te escuchamos. Estás ahí, pero hay mucha queja, o hay mucha negatividad, o hay mucho... ¿Qué no te importa? ¿Que estoy sufriendo, que estoy pasando dificultades? ¿Qué no te importa? Y Cristo Jesús está ahí. Pero la gente está viendo las olas, la gente está viendo el viento, la gente está viendo el agua inundando el barco. La gente está con todas sus fuerzas remando y tratando de salir de los problemas, de las dificultades, inundados de terror, de miedo, de angustia, de ansiedad. Y el Señor dice, ¿por qué tienes miedo? Aquí estoy yo. Y eso debe ser suficiente. Es suficiente para mí, Señor, tu presencia, tu amor, tu fidelidad y tu poder, más que suficiente. ¿Por qué tienen miedo?, les preguntó. ¿Todavía no tienen fe? ¿Y qué es fe? Porque Cristo le está preguntando. ¿Mande? Como si ya fuese. Que no son Como si ya fuese. Queremos tener fe. Queremos tener ojos que ven, oídos que escuchan, corazones que responden a tiempo. Queremos mejorar con los años, no ser peores con los años. No queremos terminar con una raíz de amargura que ha crecido en un árbol gigantesco en nuestras vidas y salir de este mundo llenos de amargura. ¿Sí? Los porqués vienen del infierno. ¿Sabían eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los hubiera hecho, hubiera dicho, hubiera. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sabes cuánta gente vive en su vida? Años y años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hubiera. Atormentados, en angustia, llenos de temor, llenos de dudas, llenos de dolor. Y Jesucristo dice, ¿por qué tienes miedo? No es la voluntad de Dios. Al final del día, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón plena confianza. Nadie quiere pasar una tormenta, nadie quiere pasar un valle oscuro, nadie quiere problemas ni dificultades, nadie. Pero en este mundo vamos a enfrentar situaciones, problemas, tormentas, dificultades. Pero con la promesa de que Él camina a nuestro lado y que Él nos sostiene y que Él tiene un plan. ¿Tú sabes todo lo que Él sabe? No, ¿Tú ves la imagen completa de su plan? para nada. No, nosotros vemos poquito. Y la cuestión es, Cristo Jesús despidió a las multitudes y subió las colinas para estar en comunión, para platicar con su Padre, para estar con su Padre, para escuchar a su Padre, porque lo amaba. Entonces la pregunta es, si nosotros lo amamos, completamente amamos a Dios, confiamos plenamente en Dios. Vuelvo a decir, cuando las cosas van como esperamos, cuando nada va como esperamos, al final del día quiero ver en mi corazón
plena confianza y amor por Dios. Porque yo soy la hija y Él es el Padre. Porque yo sé en parte, Él sabe todo. Porque algún día se me va a revelar muchas cosas que yo no sabía o que yo no entendía o que yo no podía manejar en esta tierra, pero algún día la historia completa se me revelará y yo entenderé muchas cosas que quizás de este lado no quería vivir o no quería experimentar o no quería que sucedieran. Pero al final del día tomamos la decisión si vamos a continuar caminando con el buen pastor o si vamos a decir: ¿no te importa que me estoy ahogando? ¿No te importa que estoy en una tormenta? ¿No te importa que estoy sufriendo? ¿No te importa que tengo miedo? Y Cristo Jesús está diciendo: aquí estoy. Yo no te he abandonado. Yo no te he fallado. Mírame. Ven a mí. Es en Él donde somos liberados de los temores y de las cargas. Solamente en Él. No hay fuera de su presencia alivio del dolor, del sufrimiento, del enojo, del temor. No hay. Pero en su presencia hay libertad, hay gozo, hay sanidad, hay restauración, hay liberación. Marcos. Ahí está, hermano. Sí, Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5, en el versículo 22, encontramos la historia de Jairo. Sí, Jairo era un líder de una de las sinagogas. Cristo Jesús llega a su área, él va corriendo, porque Jairo está en crisis. Jairo está en tormenta, en una gran tormenta. Su hija está muy grave, está muy enferma. Entonces Jairo llega clamando a Jesucristo una visitación. Y dices: por favor, mi hija está muy grave, mi hija está muy enferma, necesito que puedas orar por ella. Y sabemos la historia, que Jesucristo dice que sí, que va a ir caminando con él y van caminando, la gente empieza a acercarse. Sabemos la historia que la mujer que tuvo sangrado en ese momento lo tocó, Jesucristo se detuvo, tiene este encuentro con esta mujer que había sufrido por tantos años, que fue sanada. En ese momento entendemos que llegaron de la casa de Jairo y le dicen: no molestes, tu hija ya partió. Ok, entonces vamos a leer aquí en el versículo 5, en el capítulo 5 vamos a ir al versículo 35. Mientras él todavía hablaba con ella, Jesucristo está hablando con la mujer, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían, ¿ok? Jesucristo está platicando con esta mujer de su sanidad, de este encuentro con ella, pero él está escuchando lo que le están diciendo a Jairo. Entonces sabemos y nos podemos imaginar lo que el temor y el dolor que inundó el corazón de Jairo en ese instante que le dicen: ya es tarde, ya tu hija ya no está. Y Jesucristo en ese momento le dice: no tengas miedo. Solo ten fe. Entonces hay mucha gente alrededor, mucha gente está hablando alrededor. Jairo tiene este encuentro íntimo con Jesucristo. Jesucristo le da justo en el corazón las palabras que Jairo necesitaba en ese instante: no tengas miedo. Y así es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nos conoce mejor que nadie más y Él llega en esos momentos que más lo necesitamos y dice las palabras justas que necesitamos. Porque Jairo pudo haberse caído ahí y no levantado. Pero por las palabras de Cristo Jesús le dijo: ten fe, no tengas miedo. Entonces Jesucristo detiene a la multitud, permite que solo algunos de sus discípulos lo sigan y van caminando a la casa de Jairo. Entonces ya nos imaginamos qué está pasando por la mente de Jairo, sus emociones, está diciendo: bueno, ¿qué va a pasar? Está viendo a Jesucristo. ¿Jesucristo dónde está? Con él. Y van llegando a su casa. Cuando llegaron a la casa, en el versículo 38, cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos.
¿Okay? Aquí está Jesucristo entrando en esta situación. Volvemos a hablar de reaccionar en la carne o reaccionar en el espíritu. Y este tipo de situaciones no es fácil. No es fácil llegar a un lugar donde alguien ha fallecido y había mucho llorar, había muchas cosas, estaban sucediendo. En 39 dice, entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? ¿Cómo fue que Jesucristo pudo decir esto? Porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, no guiado por su carne. El Espíritu Santo le estaba diciendo a él que algo iba a suceder. La carne alrededor estaba diciendo, no hay nada que hacer, ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer, había mucho dolor, había mucho llanto. Entonces siempre podemos responder o en la carne o en el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu Santo en cada situación y circunstancia? ¿Qué dice mi Señor en cada tormenta? ¿Qué está haciendo mi Señor cuando yo estoy en medio del dolor o del valle o del mar? ¿Qué está haciendo mi Señor? ¿Dónde está mi Señor? ¿Cómo vamos a seguirlo si no lo vemos, si no lo escuchamos? Fíjate, Jesucristo. La niña no está muerta, solo duerme. Imagínate a sus discípulos, están parados ahí. Imagínate Jairo. Llegan a la casa, la esposa llega, todos están ahí y Jesucristo está diciendo, la niña no está muerta. ¿Quieres hablar de tener fe? Cristo Jesús está diciendo las cosas que no eran como si ya fuesen. La niña no está muerta, la niña solo duerme. Entonces, en medio de esas multitudes, en medio de esa gente, en medio de esa tormenta, Cristo Jesús estaba recibiendo la guianza de su Padre Celestial. ¿Cómo traemos el reino de Dios a la tierra? Guiados por el Espíritu Santo, guiados por la voluntad de Dios, hablando las palabras que Él quiere que hablemos. Es demasiado fácil caer en la carne. ¿Sí me entienden? La gente se rió de Él. Pero Él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, levántate. Cristo Jesús no fue guiado por el miedo. Nosotros no podemos ser guiados por el miedo. Fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces cuando Cristo Jesús nos dice, no tengas miedo, no tengan miedo. ¡Qué maravilla! Qué extraordinario es el poder de Dios que nos libra de nuestros temores. Yo no tengo que vivir una vida llena de temor, llena de ansiedad, llena de angustia. Yo no tengo que vivir una vida completamente donde me siento abrumada, donde me siento que ya me han vencido, que ya no hay esperanza, que no va a haber cambios. Yo no tengo que ver todo lo que me rodea con los ojos del enemigo. Yo tengo que ver todo lo que me rodea con los ojos de Cristo, con el poder del Señor, guiada por el Espíritu, guiada por mi Padre. ¿Quién es mi Padre? ¿Quién es mi Señor? En Lucas 12 nos dice a quién debemos temer, porque Cristo decía, muchas veces dijo, no temas, no temas. Pero en Lucas 12 nos dijo a quién sí temer. No temas, no temas. En el versículo 4 del capítulo 12 de Lucas dice, queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No teman. Todo esto es temporal. Dice, después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Temen a Dios. Temen a Dios. Tengamos reverencia a Dios. Pero ¿cómo tememos a Dios? ¿Cómo realmente llegamos a temerle y a tenerle honor y reverencia? Conociéndolo. Porque no es lo mismo que a mí me platiquen de Dios. Dios es así o Dios es asá. A que yo misma conozca a Dios. Que yo misma me asombre
de su grandeza, de su poder, de su amor, de su justicia, de su luz, de su verdad. Que yo misma me quede, ¡oh! ¿Quién soy yo ante ti? Nada. Les diré a quién temer. ¿Quién está hablando aquí? Jesús ¿Y quién es Jesús? es Dios hecho. Dios hecho hombre. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. Esto es, no rijo mi vida por las cosas temporales, sino que construyo mi vida pensando y meditando en eternidad. Sabemos que este mundo no es todo. Sabemos que cuando morimos y partimos, no desaparecemos. La vida sigue. Somos seres eternos creados a la imagen de Dios. Partimos de lo temporal y entramos inmediatamente a la eternidad. Entonces, hay una reverencia, hay un asombro, hay un honor que nace en el corazón de aquellos que realmente se dedican a conocer a Dios, y hay una santa, hay un temor a Dios. Sí lo hay. ¿Cómo no temer al Creador del universo? Y créeme que cuando llega este asombro y este temor, hay un poquito más de cuidado de, yo no voy a gritar, ¿qué no te importa que me estoy ahogando? ¿Qué no ves que estoy sufriendo? ¿Por qué? Hay un poquito más de, créanme, que no vamos a llegar ante el trono de Dios hablando así, porque hay un temor y hay una reverencia. Él es grande, muy grande, fuerte y poderoso, pero también nos ama profundamente y confiamos en su plan. Confiamos en su plan. Juan 14, 27. Les dejo un regalo. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesucristo. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. ¿Quién quiere este regalo? Yo. Y la paz que yo doy no es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¡Woohoo! No nos tenemos que angustiar, no tenemos que tener miedo. ¡Qué alivio! ¡Qué consuelo! Me puedo parar derechita. No tengo que ir por la vida tratando de sobrevivir. Isaías 26. Isaías. Sí. Isaías 26, del versículo 3 y el 4. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Al final del día yo elijo confiar. Al final del día yo elijo descansar en los brazos de mi Padre Celestial y decir, bueno Señor, hoy viví, experimenté o pasé por algo que no lo entendí o no quería vivirlo o no quería pasar por ahí, pero lo pasé y decido y elijo, confío en ti. A todos los que concentran en ti sus pensamientos, mi enfoque, mi vista está en Cristo. No en el lobo, no en el león, no en el gigante, no en las olas, no en el viento, en Cristo. ¿Dónde está Cristo en medio de esta situación? ¿Dónde está mi Cristo? ¿Qué está diciendo mi Cristo? No temas. No temas. Aquí estoy. Ten fe. No temas. Aquí estoy. Ten fe. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna.
En ningún momento quiere el Señor que tú sientes que estás en medio de ese mar sin nada que aferrarte, que tú sientas que las aguas te van a tapar y que te vas a ahogar. Eso no es la voluntad de tu Padre. Él no quiere que te sientas o que vives esta vida en este mundo completamente abrumado, completamente cansado, completamente sin fuerzas, que sientes que ya no hay más que hacer y que pensás en morirte. Ya, no hay esperanza para mañana. Pero aquí nos dice, confíen siempre en el Señor porque el Señor Dios es la roca eterna. Nos aferramos a Él. Construimos nuestras vidas sobre Él. Y llegan esas olas y llega ese viento, pero estamos firmes sobre esa roca. Aquí en la tierra y por eternidad. Y Él nos da un regalo hermoso y precioso, que es su paz, que perdura para siempre. Isaías 43:2. Dos. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. ¿Quién estará conmigo? El Señor. Las aguas profundas. Esos momentos en la vida que te has sentido completamente fuera de control, o que te sientes completamente abrumado, o que tú sientes que no puedes salir o no puedes salir adelante, o te sientes con tantas cosas. Pero dice, cuando pases por esas cosas, esas situaciones, yo estaré contigo, yo. Dice, cuando pases por el fuego de la opresión, por la angustia, por la ansiedad, por esas situaciones que sientes tanta opresión. ¿Qué dice? No te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Quién está hablando? ¿Palabra de quién es? De Dios. Al principio de aquí del 3 dice, pues yo soy el Señor tu Dios. Por eso lo amamos. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no quererlo? ¿Cómo no adorarlo? Porque sentimos esa paz, sentimos cómo nos fortalece, sentimos cómo nos levanta. ¿Cuántas veces no nos ha cargado? Cuando no hemos tenido fuerzas para seguir adelante, Él en sus brazos de amor nos ha levantado y nos ha cargado. Ha susurrado a nuestros oídos palabras de aliento, de consuelo, de amor. Vamos, hijo, tú puedes. Vamos, hija, tú puedes. Y no es porque tú puedes porque Él está contigo. Yo aquí estoy. Yo te defenderé, yo te cuidaré, yo te ayudaré. ¿Qué más necesitamos si lo tenemos a Él? Nada. Perfecto amor, perfecta paz, gozo, seguridad, refugio. ¿Qué más necesitamos? Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Si lo tenemos a Él, podemos cantar y adorar en los días soleados y en los días oscuros. Aún puedo levantar mis manos, aún puedo decir gracias, aún puedo sentir tu presencia. Si tengo a muchos creyentes a mi alrededor y si estoy parada solita, aún puedo, Señor, entrar ante tu trono y adorarte. Entonces tu Señor hoy te dice, no temas, que yo estoy contigo. ¿Lo recibimos? Alabado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. En esta tarde te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Te pedimos que selles tu palabra en nuestros corazones, que nosotros llevemos tu palabra a la acción y la vivamos, que nosotros seamos, Señor, siempre miembros de tu pequeño rebaño, guiados por tu amor y tu fidelidad y tu poder, que nuestros ojos siempre permanezcan en ti. Nuestro amor sea, Señor, para ti, nuestra confianza para ti, nuestra fidelidad para ti, porque nosotros no queremos dejarnos llevar por las situaciones, las circunstancias y las tormentas de la vida. Nosotros queremos ser guiados siempre por tu hermosa presencia,
Ayúdanos siempre a verte, a escucharte, a amarte, honrarte y temerte todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Shalom. Shalom.